preventivo, sobre todo en la rama agropecuaria, que es lo que venimos trabajando en este ciclo de formación. Hoy nos acompaña Alexis Marega, que es abogado de la Universidad Católica de Santa Fe, doctor en ciencias jurídicas también de esa universidad, diplomado en Derecho Internacional en Derechos Humanos y en Razonamiento Legal Aplicado. Es profesor titular de Derecho Comercial 2 de la Universidad Católica de Santa Fe, director del Instituto de la Empresa de dicha universidad y también es investigador categorizado por la Universidad Católica de Santa Fe y por la Universidad Siglo XXI. También es profesor de concurso y quiebra de la Universidad Siglo XXI y es ex delegado del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Santa Fe. Además de eso, tengo el gusto de decir que es amigo mío y es el director de mi tesis de maestría. Así que bueno, muchísimas gracias, Ale, a todos por sumarse, como siempre, que están presentes. Y bueno, disfrútenlo porque van a tener mucha claridad expositiva y mucho conocimiento para poder nutrirse. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Ricardo, de nuevo. Lo que te voy a pedir, Ricky, es si puedo compartir pantalla. Ah, capaz que sí. Sí puedo. Sí, ya está como moderador. Ah, perfecto. Bien, la idea de esta charla es hablar un poco de la temática, es el concurso preventivo en empresas agropecuarias. Entonces, cuando me plantearon este tema, pensé la forma de encararlo. El proceso concursal en general no difiere, las reglas del proceso concursal no difieren según el tipo de empresa, que es una particularidad que, por ejemplo, en ciertos códigos, en ciertas leyes de otros países sí lo tienen diferenciado. Italia tiene un procedimiento específico para grandes empresas o para mega empresas, incluso tiene ciertas pautas características para lo que son las empresas agropecuarias. Alemania también tiene notas características para este tipo de empresas. En Argentina no tenemos estas notas características. Sin embargo, determinada realidad, primero la realidad productiva local, ¿no? De ser la industria, la producción agropecuaria en Argentina, uno de los principales impulsores, ¿no? O generación de divisas en el país. Creo que merece en ciertos aspectos, no una legislación totalmente distinta, pero sí merecería dentro de la ley de concursos y quiebras, y esto hablando a ley referenda, ¿no? Una posible modificación en algún momento, incorporar ciertas notas características, ciertas pautas, que ahora lo vamos a ir mencionando, que tengan en cuenta las particularidades de las producciones agrícolas. A diferencia de lo que es un proceso industrializado, los procesos agropecuarios tienen ciclos productivos, ¿no? Y estos ciclos productivos no dependen de la forma en la que se produzca, sino de la naturaleza misma del tipo de producto que se está generando, ya sea siembra y cosecha o ya sea actividad ganadera. Tienen ciclos biológicos naturales que, aunque se pueden medianamente coordinar, son ciclos que tienen que cumplirse y que, sobre todo en la actividad agropecuaria, está muy vinculado con un alto factor de riesgo como es el climático, que no depende absolutamente o que no puede ser manejado por el ser humano, lo que le infiere un área, ¿no? Un riesgo mucho mayor que cualquier otro tipo de industria. Además de los altísimos costos, ¿no? Que implica la producción agropecuaria. Todos estos factores, entiendo, son suficientes, más que suficientes, para que nuestros legisladores tomen nota acerca de ciertas incorporaciones que se podrían usar, que se podrían incorporar. Ahora nosotros vamos a desarrollar, le voy a comentar cómo se va a estructurar la charla. Para poder incorporar notas características a un proceso concursal que esté, incluso un proceso falencial, ¿no? Que esté apuntado a una empresa agropecuaria, no se necesita un proceso totalmente distinto o un diseño totalmente distinto.
sino tener en cuenta justamente el núcleo central de la actividad, que son los ciclos productivos, ¿sí? Que, por ejemplo, el momento en que se pueda presentar en concurso preventivo, que sí depende del deudor, también pueda manejar ese tiempo en la forma en la que se puede presentar la propuesta concordataria, es decir, los tiempos de el periodo de exclusividad que puedan estar atados a los ciclos naturales o ciclos biológicos o naturales de la producción, porque es cuando el productor va a tener un panorama más claro de cómo proyectarse, es decir, cómo le fue en la campaña o en la cría de su ganado, y en la venta, obviamente, para poder después proyectar una propuesta que sea realizable y que en definitiva sea la mejor propuesta que pueda llegar a realizar. Pero sobre eso vamos a volver un rato más tarde. La estructura general que va a tener la charla, elegí un tema específico que es de uso muy común dentro de las empresas agropecuarias, sobre todo de las empresas familiares agropecuarias, pero que en general es muy poco desarrollado, que es el concurso en caso de agrupamiento, el concurso por agrupamiento, y también el concurso del garante. Lo que más vamos a utilizar, o lo que más se va a ver utilizado en la industria, en el sector agropecuario, cuando se habla de concursos de empresas agrícolas, va a ser el concurso del garante. Sin embargo, el concurso del garante, en las pautas, las formas de desarrollo del concurso del garante van a estar atadas a cómo se desarrolla, cómo funciona el concurso por agrupamiento por remisión del 69. El artículo 69, que me habla del concurso de garante, me remite al artículo 66, que habla del agrupamiento, del concurso por agrupamiento. Así que lo que vamos a hacer es desarrollar el concurso por agrupamiento, vamos a ver las particularidades que tiene, cómo una empresa agropecuaria también puede adecuarse a este tipo de proceso concursal, y después vamos a terminar, ¿no?, hablando acerca de cuáles son las particularidades que va a presentar el concurso del garante, cuáles son las críticas que recibe ese sistema, como es ese sistema concursal, y obviamente cómo dentro de esta posibilidad de reestructuración que nos permite la ley, podemos incluso pensar o imaginar alguna propuesta concordataria que respete los ciclos productivos y que le dé mayor margen de maniobra o margen de acción al productor endeudado, en este caso, o al productor deudor, al productor concursado, para realizar la propuesta a sus deudores, ¿no? O el empresario agropecuario, para que se entienda mejor. Yo voy a compartir la pantalla que tengo. ¿Cómo hago? Pantalla o pestaña. Ahí vamos. Permitido. Pestaña. Se ve, ¿no es cierto? Concurso preventivo en caso de agrupamiento. Perfecto. Bien. Cuando hablamos de concurso preventivo en caso de agrupamiento, la primera pregunta que nos surge es ¿qué es un agrupamiento? Y lo primero que nosotros tenemos que caracterizar, la ley muy adecuadamente, nuestra ley de concursos y quiebras no define a qué llama un agrupamiento empresarial. La definición que ustedes ven en pantalla es una transcripción, en verdad, de lo que fue el mensaje de elevación de la ley 19.550, de la 24.522 del año 1995, que sustituye a la anterior. Y en el mensaje de elevación decía que dentro de las realidades empresariales innegables aparece en la economía argentina de hoy, estamos hablando del año 90, los denominados agrupamientos, normalmente constituidos por sociedades que en su conjunto constituyen una única empresa o grupo económico de actividad. Y esto a mí me parece muy importante. Perdón, voy a ir poniendo y sacando la pantalla para así lo puedo ver, ¿no? Porque en la legislación comparada, el hecho de que aparezca un concurso preventivo que te permita concursar a todo el grupo económico es absolutamente novedoso. Era absolutamente novedoso en el año 1995 y sigue siendo absolutamente novedoso en el año 2025. 30 años y no existe en la legislación americana, en Norteamérica y en los países latinos, como en la gran mayoría de países europeos, no existe una legislación concursal que ampare o contemple concursamiento por caso de agrupamiento. Fue una novedad y sigue siendo una novedad en el mundo de cómo funciona este sistema que ha incorporado Argentina.
¿Y por qué? Porque el legislador argentino muy hábilmente supo leer la realidad. Decía, si hay grupos económicos, ¿sí? Grupo de empresas que funcionan como una unidad empresarial, aunque tengan personalidades jurídicas distintas, pero que la suerte de una está irremediablemente atada a la suerte del resto de las empresas, la reestructuración de deuda de una empresa puede afectar, claro que puede afectar, al resto de las compañías del grupo. Y esto tiene mucho más sentido si nos enrolamos en la postura que sostiene que un concurso preventivo es una quiebra virtual. Este Vito lo dice, el concurso preventivo es una quiebra virtual, entonces un montón de requisitos que se pide, como la fecha de cesación de pago, sin ir más lejos, no está haciendo referencia a un requisito indispensable porque necesitamos saber específicamente cuándo fue la fecha de cesación de pago en el concurso preventivo. El concurso preventivo finaliza con un acuerdo, pero la quiebra no finaliza con un acuerdo. Y la fecha de cesación de pago tiene mucho más efectos por la retroacción que se puede plantear en la quiebra. Entonces, Benito lo dice, todo el desarrollo del proceso concursal se lo tiene que ver bajo la óptica de una quiebra virtual. Es una empresa que si le sale mal, quiebra. Es una empresa que entró en terapia intensiva, que si no se cura, muere. Y entonces, un montón de conceptos que nosotros vamos desarrollando, vamos viendo en el proceso concursal, son tendientes a ver cómo se podría desarrollar en caso de que quiebre. Imaginen o recuerden ustedes todos los requisitos que se le pide al síndico concursal en el informe general. El informe general pide el dividendo de liquidación, pide la fecha de cesación de pago, los posibles actos que pueden caer bajo el efecto de la nulidad por retroacción. Es decir, todas esas cuestiones no tienen nada que ver con el concurso preventivo. Y sí tienen todo que ver con una quiebra dentro de un proceso concursal, porque se piensa en la posibilidad de que esa empresa no pueda salir airosa de un proceso concursal. Entonces, si nosotros decimos que el proceso concursal es una quiebra virtual, no solo la reestructuración de deuda en una empresa de grupo puede afectar a todos, sino que una posible quiebra de una de las empresas de grupo puede acarrear consecuencias para el resto de las empresas. Y no necesariamente, principalmente por el efecto económico, pero no solo necesariamente por el efecto económico, sino por todas las consecuencias que tiene una quiebra, ¿sí? Como sin ir más lejos, la extensión de la quiebra o la extensión de responsabilidades en la quiebra. Entonces, insisto, muy hábilmente, y Mafia, haciendo alguna crítica en su manual de derecho concursal, dice, fue muy hábil el legislador, pero muy apresurado, porque dice que hay muchas cosas, y nosotros lo vamos a ir viendo, que no se tuvieron en cuenta y que quedaron muy sueltas cuando se reguló este instituto. De hecho, es un instituto que es trascendente y que se lo regula en 3 artículos. Son 3 artículos más los que regulan. ¿Sí? Entonces, es una regulación sustantiva, insisto, tremendamente novedosa alrededor del mundo, pero bueno, fue una particularidad que tuvo nuestra ley concursal en el año 95. ¿Sí? El cramdown, el proceso de salvataje, tremendamente trascendente y se lo regula en un solo artículo. Larguísimo. ¿Sí? Un tratado es ese artículo, pero es un solo artículo. Algunas características que tuvo nuestra ley concursal. Entonces, perdón, seguimos con esto. No define qué es el proceso concursal. ¿Dónde está? Acá. Perdón, no define qué es el agrupamiento. Entonces decimos, bueno, ¿cómo vamos a hacer para saber cuándo hay un agrupamiento? Ya vamos a llegar ahí. ¿Cuál va a ser el objetivo central que va a perseguir nuestro proceso por agrupamiento? Básicamente preservar la unidad patrimonial. El legislador tuvo en cuenta de que los agrupamientos empresariales funcionan con un circuito interno muy aceitado. Y aquí, obviamente, como para salir, acá, ajá, ahí volvemos. Aquí es muy importante distinguir 2 tipos de empresas que pueden ocurrir, o 2 tipos de agrupamientos empresariales, lo que en la ciencia de la administración empresaria hablan como agrupamiento horizontal o agrupamiento vertical. El agrupamiento vertical es en donde de una empresa surgen empresas satélites que hacen al negocio empresarial en general. El claro ejemplo es, por ejemplo, AGD, de ahí de Córdoba, o lo que fue Vicentina, aquí en Santa Fe, o lo que es, bueno, Coca-Cola, ¿no? Por nombrar algunas empresas muy grandes del rubro, en donde toda la cadena de producción, los productos derivados, la cadena de comercialización, la materia prima, todo está relacionado
a empresas matrices que se relacionan entre sí. Esos son sistemas de agrupamientos verticales. ¿Por qué? Porque la dirección generalmente viene de una o dos o tres o varias empresas, pero siempre caen hacia abajo porque responden a un único circuito de producción general. Mientras que el sistema de agrupamiento horizontal tiene en cuenta empresas del mismo rubro, que lo que buscan es abarcar una mayor cantidad de mercado. Un clásico ejemplo muy gráfico que se me viene a la mente es, por ejemplo, el Grupo Clarín o los grupos periodísticos en general. ¿Sí? Clarín tiene radios, tiene medios gráficos, tiene televisión, tiene varios medios periodísticos de noticias generales. Es decir, abarca un solo rubro. Abarca un único rubro, por eso es horizontal. Si yo te digo, hay una editorial que también tiene papelera, que también tiene sistema de distribuciones, que también tiene un sistema de reparto de logística, bueno, esa es una empresa vertical, un grupo vertical, ¿okay? Porque abarca toda la cadena de producción. En el proceso horizontal, lo que vamos a tener son empresas que se dedican al mismo rubro con la intención de abarcar mayor ámbito del mercado, pero del mismo ámbito en el que están apuntando, ¿sí? La distribución de información, el entretenimiento, pero se basan todo en el mismo. ¿Cuál va a ser la nota característica de estas empresas? Es decir, aquellos que nos va a servir para saber si hay un agrupamiento o no. ¿Y por qué es importante saber si hay un agrupamiento o no? Porque nos va a permitir acceder a esta ley, a este sistema de concursamiento, o no nos va a permitir acceder, y que todas responden a un mismo orden económico. Hay una línea, ¿sí?, gerencial en las que todas las empresas, aunque sean empresas independientes, porque esta es la característica especial que tienen las empresas agrupadas, son empresas independientes, cada una tiene su propio management, es decir, su propio grupo organizacional, su propio grupo de dirección, tienen sus propios socios, tienen su propio capital, son personas jurídicas o tienen personalidad jurídica diferenciada, aunque sean personas humanas. Y acá volvemos, ¿sí?, a nuestras empresas agropecuarias, generalmente empresas familiares. Una empresa que se dedica a la producción agropecuaria, otra que presta servicios de siembra o cosecha, otra que presta servicios de transporte, pero que forman todos parte de la misma familia, son una empresa agrupada, porque responden a una misma idea de negocio y que están dirigidas, todas se dirigen hacia el mismo lugar. Si son empresas que no responden, que no tienen un orden de responder unificadamente a una única dirección, como pueden ser, por ejemplo, las ACE, ¿sí?, entonces, en ese caso, no existe agrupamiento empresarial. ¿Y cuál va a ser el objetivo que va a perseguir la ley? Justamente lograr el saneamiento del grupo. Como hay tanta vinculación entre los miembros de las diferentes empresas del grupo y la afectación de una puede conllevar la afectación del resto, y vamos a ver cómo se lleva o cuál es esa posibilidad, qué tan posible puede llegar a ser, lo que va a buscar la ley es justamente intentar que ese saneamiento de una empresa que está en una crisis, que está en una cesación de pagos, pueda contribuir al saneamiento del grupo en general. Pueda contribuir al saneamiento del grupo en general. Vamos de nuevo. ¿Cuál va a ser el requisito base que nos va a pedir en este agrupamiento? Que al menos un integrante del grupo esté en cesación de pago. Y esta sí es una nota tremendamente característica y que le va a dar el diferencial a este tipo de procesos. No se pide que exista un requisito objetivo para cada una de las empresas que van a concursarse. Solo exige la ley que al menos una empresa del grupo se encuentre en cesación de pagos. Recuerden que la ley exige en fácil, en sencillo, dos requisitos para la apertura de un proceso concursal. Primero, que sea un sujeto concursable, el requisito subjetivo, que los enumera el inciso 2, y segundo, que exista cesación de pagos, requisito inciso A, artículo 1. Nada más. Ahora, hay dos excepciones que establece la ley. Uno es el concurso al garante y el otro es concurso en caso de agrupamiento. Y después, ¿no?, también aparece por allá los APE.
que puede haber una crisis financiera inminente, pero que no haya una cesación de pago. Pero en lo que a nosotros nos interesa, hay dos excepciones. Y cuando habla del agrupamiento, dice, con que una empresa del grupo esté en cesación de pagos, ya es suficiente para que el resto de las empresas del grupo puedan también solicitar su concursamiento. ¿Cuál es la idea? Otra vez volvemos con esto, generar el saneamiento del grupo en general. Si nosotros pensamos a una empresa que está concursada como una quiebra virtual, entonces el riesgo en el que están todas las empresas del grupo aumenta considerablemente. Abarcar, ¿sí?, a todas las empresas del grupo para que entre todas logren un saneamiento de las finanzas del grupo es el objetivo que va a perseguir nuestra ley concursal. Hay dos requisitos que va a exigir el artículo 66 cuando habla de empresas agrupadas, ¿sí?, de concurso por agrupamiento. Primero es la permanencia, y este requisito nos saca de juego, por ejemplo, a las uniones transitorias de empresas, ¿sí? Porque la UTE, aun cuando se le reconozca una personalidad jurídica, no tiene, de hecho, naturalmente son empresas transitorias, entonces el requisito de permanencia ya no existe. ¿Y por qué? Porque lo que va a buscar la ley es que justamente sea un grupo empresarial, que todo este circuito, ¿sí?, comercial que nosotros estuvimos hablando hace un ratito, vertical, horizontal, pero que todos respondan a una misma idea de negocio, es que esta idea de negocio sea permanente en el tiempo, que venga así desde hace mucho tiempo y que esté proyectado para continuar así o seguir expandiéndose. Y que esa permanencia tiene que ser real, que haya una verdadera unión económica entre todos los grupos empresariales. Y la doctrina hace mucho hincapié en la cuestión de la permanencia. ¿Y por qué va a hacer mucho hincapié en la cuestión de la permanencia? Porque lo que se va a tratar de evitar es que se incorporen empresas a un sistema de concursamiento que en verdad no forman parte del grupo, ¿sí? Que se aproveche el estado de cesación de pagos de una empresa para que un montón de empresas que no cumplen el requisito de la cesación de pagos aprovechen a renegociar las deudas que tienen. Por eso es que la ley advierte la necesidad de permanencia, que las empresas se consoliden como grupo y funcionen como grupo para poder abrirle este proceso. Recuerden ustedes que el requisito de la cesación de pago es tremendamente indispensable y que el artículo 66 se presenta como una excepción a ese principio, a ese requisito. ¿Sí? La ley dice excepcionalmente, no dice excepcionalmente, dice con excepción de las empresas, los concursos por agrupamiento y los concursos del garante, que no tienen necesidad de estar en cesación de pago, lo que no significa que no puedan estar en cesación de pagos. Es decir, puede una empresa que está en cesación de pago llevar al resto de las empresas de su grupo a un concurso por agrupamiento, pero puede ser que varias empresas del grupo se encuentren en cesación de pagos y entonces que también vayan al proceso concursal. Si la pregunta que nos va a surgir a nosotros, a ver si es el que, no, esta exteriorización, es si otras empresas pueden presentarse en concurso preventivo de manera individual, es decir, por la vía ordinaria, sin necesidad de entrar en un proceso por agrupamiento. Ahora vamos a ver qué características tiene. Puede hacerlo siempre y cuando cumplan los requisitos de ser un sujeto concursable y estar en cesación de pagos, puede presentarse de manera individual, ¿sí? El procedimiento de concurso por agrupamiento es una facultad que van a tener las empresas de un grupo, pero no es un deber. ¿Puede una empresa de grupo concursarse sin necesidad de arrastrar al resto de las empresas de su grupo al mismo concurso preventivo? De hecho, todas las grandes empresas que ustedes conocen que se han concursado no han arrastrado a las empresas de su grupo al concurso, ¿sí? Porque el riesgo aparte es mucho mayor. Nosotros vamos a ver cuál es el riesgo. O sea, hasta ahora es todo muy lindo, nos permite reestructurar toda la deuda de todo el grupo aprovechando la cesación de pago de solo una de esas empresas. ¿Es necesario que la empresa sea la empresa madre, la empresa matriz, la empresa más importante? La ley no lo aclara. Solo basta con que una empresa del grupo esté en cesación de pago para que el resto pueda incorporarse a este procedimiento como es por agrupamiento.
¿Cuáles van a ser las pruebas? Es decir, ¿cómo nosotros demostramos el requisito de la permanencia? Y no solo de la permanencia, las pruebas que yo determiné ahí son no solo para demostrar la permanencia, sino para demostrar la existencia del grupo. Por eso ustedes van a ver que exista, por ejemplo, un control común o efectivo sobre todas las entidades, que haya una operación, una coordinación operativa demostrable, que haya una interdependencia económica entre las diferentes empresas, que haya unidades sede de administración, de fiscalización o unidades socios, o todas ellas juntas, que haya una toma de decisión centralizada. Es decir, que realmente la idea de negocio, y no solo la idea de negocio, la ejecución del negocio de esa empresa y ese grupo empresarial esté unificada. ¿Sí? Y estas cuestiones van a ser necesarias poder demostrarlas para que el juez pueda abrirnos el concurso en situación como es por agrupamiento. Insisto con esto, tenemos que demostrar, porque la única empresa que va a presentarse en concurso preventivo cumpliendo todos los requisitos es la que está en cesación de pagos. El resto de las empresas, si no está en cesación de pagos y quiere incorporarse a un sistema por agrupamiento, es necesario demostrar el vínculo de agrupamiento, es decir, las características que le permitan al juez ver que todas esas empresas funcionan como un grupo empresarial, ¿sí? Y que no son o empresas aisladas que se aprovechan de la cesación para reestructurar sus deudas que pueden llegar a ser. Y sobre todo esto lo vamos a ver cuando veamos la forma en la que se pueden presentar los acuerdos preventivos, que va a ser el dato, ¿no? La clave, el eje sustancial de este tipo de procedimientos. Y aparte del requisito de permanencia, el segundo requisito es la exteriorización. La exteriorización es que ese sistema de agrupamiento, que todas esas empresas que forman parte de un grupo sean conocidas, ¿sí? Nosotros vamos a ver, lo que ustedes ven ahí son ejemplos de la forma en la que podemos demostrar la exteriorización de un grupo empresarial, que haya un paquete accionario de control de todas las sociedades, que hayan órganos comunes de administración o fiscalización, que haya una interdependencia económica, ¿sí? O registros paralelos, identidad de domicilio, inscripciones registrables, garantías recíprocas. Y en esto me voy a detener un poquito, porque el concepto de las garantías recíprocas es muy común, tanto en las empresas de grupo, pero también con empresas agropecuarias que no necesariamente son parte de un grupo. Y esto lo vamos a desarrollar más al final de esta clase. Las empresas cuando funcionan como grupo no es que cada una cumple solo un rol esencial en la cadena de producción, sino que muchas veces hay ciertas empresas que tienen mejor facturación, que tienen más margen de maniobra que otra de las empresas de grupo, pero por el tipo de actividad que le toca desarrollar. En muchas de las circunstancias, determinadas empresas que son más solventes financian en determinados procesos del ciclo a otras empresas del mismo grupo que son menos solventes o tienen menos capacidad de conseguir créditos, ¿sí? Incluso nos ha pasado con un concurso muy grande que tuvimos que llevar adelante en el tribunal, en donde tenían empresas radicadas en el extranjero que eran parte del grupo, pero que esa empresa lo único que hacía en la realidad, ¿no? En la ejecutabilidad de la actividad empresarial, era poder conseguir créditos más baratos. ¿Y por qué conseguía mayor crédito y créditos más baratos en la banca internacional? Porque el riesgo país de Uruguay, que es en donde tenía la sede, tiene un riesgo país tremendamente bajo, entonces el margen de crédito y la tasa de interés, el margen de crédito es más alto y la tasa de interés mucho más baja que si se lo sacaba desde Argentina. Entonces canalizaban el circuito económico a través de esta empresa uruguaya, de esta sucursal Uruguay, pero para financiar la casa matriz que existía acá en Argentina. Ese sistema de interrelación que se establecía entre todas las empresas del grupo, de hecho tenían otra empresa en Paraguay que era parte del grupo, pero que la utilizaban para otras cuestiones que no sé si eran tan éticamente correctas, ¿no? En verdad formaban una triangulación de ventas, ¿no? Para poder sacar la mercadería por Paraguay porque tenían menos costos de exportación. En fin.
y como son empresas del mismo grupo, no tienen costos de exportación a su propia empresa y sacaban los productos desde Paraguay, aunque en verdad los barcos nunca se movían desde Rosario, ¿no? La exteriorización. Y entonces, dentro de este sistema de cruces de funcionamiento económico dentro de la misma empresa, también aparece la cuestión de la garantía. ¿Sí? Las empresas se salen como garantías entre sí, entre los mismos integrantes del grupo, y que la afectación al estado de cesación de pago, y esto sí es tremendamente importante, el estado de cesación de pago de una empresa va a habilitar a ¿cómo es? Al tercero a poder ejecutar esa garantía en cabeza de una de las empresas que no estaba en cesación de pagos, pero que la ejecución de esa garantía puede acarrearle un conflicto económico, ¿sí? Aun cuando todavía no está en cesación de pagos. Por eso es que la cuestión de las garantías abre después un nuevo capítulo mediante el artículo 69 que lo vamos a ver más adelante. Yo lo que estoy prometiendo del artículo 69 para que la gente se quede hasta el final es impresionante. Después no tengo que defraudarlo. ¿Para qué seguimos? Acá. Bien. Con respecto al momento de presentación, hay una pregunta acerca de si la presentación tiene que ser conjunta o no. La ley dice que todas las empresas en un mismo momento tienen que presentarse en concurso preventivo. Y esta cuestión abre entonces la discusión acerca de cómo materializamos esa presentación conjunta. Es decir, ¿son todas las empresas del grupo con un único escrito judicial pidiendo el concursamiento? Son 5 escritos judiciales, imaginemos un ejemplo que hay 5 empresas que conforman un grupo, son 5 escritos judiciales que solicitan 5 concursos preventivos y anuncian que están unidas a través de un proceso de grupo, de agrupamiento empresarial. O es una única presentación, pero que el juzgado tiene que abrir 5 expedientes distintos. ¿Por qué esta cuestión? Porque si bien la ley habla de que se tiene que realizar una única presentación, al momento del desarrollo dice que se va a llevar un proceso concursal por cada una de las empresas del grupo. ¿Sí? A ver que vuelvo, así lo veo. Entonces acá el problema que se plantea es, bueno, ¿cómo se materializa? Además, los representantes legales de las empresas, recuerden ustedes que conforme lo habíamos hablado al comienzo, son verdaderas empresas individuales, ¿ok? No es una empresa que tiene varios ramas o varios, ¿cómo es? Varios eslabones. No, 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 no. Cuando hablamos de empresas grupales son empresas individuales que trabajan en grupo. Entonces, cada empresa tiene su órgano de decisión, tiene su órgano de administración, tiene su propia reunión de asamblea que tiene que tomar la decisión de ratificar la presentación o no, tiene su propio directorio o gerencia que tiene que hacer la presentación o tiene que hacer la presentación. Entonces tenemos 5 empresas, son 5 decisiones distintas que tienen que tomarse para presentarse en concurso preventivo. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, ahora vamos a ver cuando hablamos legitimación. El código, perdón, la ley de concursos no aclara cómo se tiene que hacer esa presentación. Si esa presentación se tiene que hacer de manera individual, en un único escrito, o se tiene que hacer de manera plural, es decir, que cada una de las empresas presente un escrito distinto. La realidad, lo normal es que cada empresa presente su propio pedido de concurso preventivo, así a la necesidad de conexidad en los distritos judiciales que tienen varias nominaciones. Recuerden ustedes que se ingresa por mesa de entrada, que se efectúa un sorteo. Lo más lógico sería esperar el sorteo de la primera empresa, que es la que está en cesación de pago, y el resto conectarlos, ¿sí? Es decir, establecer un sistema de conexidad para que todos los concursos caigan en la misma empresa. En caso de que eso no se pueda hacer, según el distrito y el sistema informático que tengan, o el sistema de sorteo que emule el Poder Judicial de cada provincia, habría que hacer alusión, ¿sí?, acerca de que se está iniciando un proceso de concurso preventivo por agrupamiento. ¿Y por qué esto? Porque va a tener mucho que ver, ¿no?, con el lugar de ubicación, ¿no?, la competencia que va a tener el juez según cuál empresa
se presente en concurso preventivo. Ya vamos a llegar a eso, no me quiero adelantar. Y segundo, ¿quién va a ser el que tenga legitimidad activa para poder presentarse? Entonces ahí surge la cuestión de quién es la que tiene que presentar el primer concurso preventivo, si es la ciudad controlante, bueno, esto es lo que estábamos hablando, ¿no es cierto? O casos individualmente, si es tiene que presentarse primero la sociedad en estado de cesación de pago y luego el resto. En eso sí es muy clara la ley que dice todas las empresas deben presentarse juntas a solicitar el concurso preventivo. Y eso nos lleva a el principio de integridad, es decir, que no se puede excluir arbitrariamente a ninguna de las empresas que integren el grupo económico. Y esto, la verdad que si bien la ley establece eso como un requisito indispensable, dice todas las empresas, ninguna de las empresas pueden quedar afuera del concurso por agrupamiento, la realidad es que no hay sanción ante el incumplimiento, ¿sí? La doctrina que ha reflexionado sobre esta cuestión plantea la siguiente pregunta. Dice, ¿qué pasa si 5 empresas, como nuestro ejemplo, se presentan en concurso preventivo, pero después resulta que hay una sexta empresa que no se presentó en concurso preventivo y era parte del grupo? Si se puede declarar la nulidad de la apertura concursal. La verdad que sería... la ley no establece esa consecuencia, es una consecuencia tremendamente gravosa. Concluyen por la negativa, ¿no? Más allá de que la ley sea tremendamente tajante o exigente en la cuestión de que todas las empresas tienen que presentarse, ante la ausencia de algunas de ellas, la ley no establece una sanción para eso. Tampoco habría posibilidad del juez, con la información que se leyó al comienzo, saber si queda alguna empresa fuera o no. En caso de que quede afuera alguna empresa que se la nombre y que no se ha presentado, es necesario solicitar que se incorpore al grupo. Si se menciona alguna empresa del grupo, es decir, si el juez toma conocimiento de que alguna empresa del grupo no se ha presentado en el concurso preventivo por agrupamiento, el juez tiene que rechazar, ¿sí?, la apertura del proceso concursal por agrupamiento. No se le va a rechazar la apertura a la empresa que cumpla los 2 requisitos, ¿no? Que esté en cesación de pago y que sea sujeto concursable. Pero sí al resto de las empresas, ¿por qué? Porque la ley habla expresamente de todas las empresas del grupo. La única, si queremos dejar afuera, o si se quiere dejar afuera alguna empresa del grupo, es no mencionarlo, ¿no? Si en caso de que se la mencione al momento de presentación, entonces el juez va a exigir la incorporación de esa empresa también al proceso concursal. Insisto, esto nos puede dar una ventaja muy grande porque nos va a permitir reestructurar toda la deuda empresarial, pero el riesgo latente que va a ocurrir es que si no se logra un acuerdo preventivo, si el acuerdo preventivo no es cumplido, al menos o aunque sea por una de las empresas que integra el grupo, va a acarrear la quiebra de todo el grupo, ¿sí? Entonces, si bien los beneficios pueden ser muy amplios en caso de que se haga bien, también el riesgo incrementa sustancialmente con respecto a un proceso concursal ordinario. Bien, con respecto a los requisitos de presentación, primero hay que demostrar la permanencia y la exteriorización que nosotros estuvimos analizando anteriormente. ¿Cómo se puede demostrar la exteriorización a través de cualquier elemento de prueba posible? La doctrina incluso habla de folletos, papelerías, página web, estados contables, que es lo más clásico, ¿no? Identidad de domicilio, que nosotros ya estuvimos viendo, o de sede social, que compartan órganos de fiscalización, que compartan miembros de, ¿cómo es?, socios, ¿no?, que sean los mismos socios, o que los mismos socios, o que socios, sí, mismos socios integren los órganos de administración de todas las empresas o de algunas de ellas. Cualquier elemento de prueba que nos permitan demostrar que existe, ¿no?, esta unidad económica o este grupo empresarial, este holding de empresas que trabajan interrelacionadamente. El segundo requisito, también indispensable, es que sean sujetos concursables. Y este es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque la ley no permite, a través de concurso por agrupamiento, lo que se quiere evitar es que se eluda una norma de orden público como es el requisito sustancial, es decir, perdón, subjetivo, es decir, que la persona que se va a concursar sea un sujeto concursal. Si dentro del grupo empresarial hay al menos una empresa que no es un sujeto concursable, y se me ocurre, por ejemplo, algo que es muy común, que exista un banco,
una entidad financiera que es común en grupos empresariales muy grandes, esa empresa como grupo empresarial no puede presentarse en concurso preventivo por agrupamiento. Todas las empresas de grupo, porque primero, el requisito es que el concurso sea integrativo, es decir, que sea de la totalidad del grupo empresarial. Y segundo, que todos los sujetos de ese grupo sean sujetos concursables. Si algunos no es un sujeto concursable, ninguna empresa puede, ¿no?, embarcarse en un proceso de agrupamiento. Bien. Segundo, la cesación de pagos, que ya estuvimos hablando, al menos uno. ¿Puede haber más empresas en cesación de pagos? Sí. Recuerden, insisto con esto, es una facultad que se le da al grupo empresarial. Si una de las empresas, si dos empresas, si tres empresas de nuestro holding de 5 que tomamos como ejemplo, están en cesación de pagos, pueden, ¿sí?, con total libertad y normalidad, presentarse a concursos preventivos de manera individual a través del proceso ordinario, ¿sí? Ahora, si entienden conveniente, y cuando veamos más adelante cómo se formulan las propuestas concordatarias, se va a entender un poco mejor, reestructurar o ven la posibilidad de reestructurar la deuda de todo el grupo empresarial, entonces sí pueden presentarse en concurso preventivo, ¿sí? Pero si no, lo pueden hacer de manera individual. Y por último es la ausencia de exclusiones. Esto es muy importante porque si alguna de las empresas del grupo ha presentado anteriormente un concurso preventivo y sigue dentro del periodo de inhabilitación del artículo 59 o se ha presentado un concurso preventivo y se ha desistido, le han rechazado o no lo ha ratificado, que son las consecuencias que establece el artículo 31, entonces las empresas de ese grupo no pueden presentarse en concurso por caso de agrupamiento, ¿sí? Es decir, todas las empresas que van a formar parte, persona humana o persona jurídica, ¿no?, que van a formar parte del grupo empresarial que se va a presentar en un concurso por agrupamiento, todas ellas, sin excepción, tienen que cumplir el requisito de ser un sujeto concursable y no estar en un periodo de inhabilitación para presentarse en concurso preventivo. Bien. Con respecto al trámite y la competencia judicial, primero la competencia, recordemos que las pautas de competencia, acá vuelvo un ratito, las pautas de competencia en los concursos preventivos la determina el artículo 3. El artículo 3 en las personas jurídicas menciona que es competente el juez del domicilio, del domicilio de la persona jurídica. Puede ocurrir, y es muy normal en los grupos empresariales, de que las personas jurídicas tengan domicilio en diferentes jurisdicciones, ¿sí? Si es en la misma jurisdicción, el juez que va a prevenir, es decir, el juez que primero le cayó la causa, es el que va a arrastrar a todas las empresas del grupo. Ahora, si las empresas tienen domicilio distinto, el que va a entender en el concurso preventivo por agrupamiento, porque todos los concursos preventivos que tramitan por agrupamiento van a tramitar ante el mismo juez, según las características que tiene, el juez que va a entender es el juez de la empresa que tiene el pasivo más importante, ¿sí? A ver, yo dejé de compartir, ¿no es cierto? Y este dato lo tiene que extraer el juez simplemente observando los balances que se le acompañan. Recuerden que el acompañamiento de los 3 últimos estados contables cerrados a la fecha de presentación es un requisito de presentación del artículo 11. Bien, de esos balances se tiene que extraer cuáles de las empresas que se presentaron en concurso tienen el mayor pasivo. No importa para la ley y para determinar la competencia cuál es la empresa concursada, cuál es la empresa más importante, cuál es la empresa matriz, cuál es la empresa dominante. Lo único que va a importar es un requisito tremendamente objetivo, como va a ser el mayor pasivo dentro de las sociedades del grupo, ¿sí? Y esa empresa, el domicilio de esa empresa, me va a determinar la competencia del juez concursal, que va a entender en todos los concursos preventivos de las empresas que, por agrupamiento, ¿no?, de todas las empresas de grupo que tramitan por agrupamiento. La segunda característica es que va a existir una sindicatura única.
¿Cómo se va a realizar la apertura del proceso concursal? La doctrina es bastante unánime al entender de que justamente en la empresa con el pasivo más importante que va a determinar la competencia del juez y que no necesariamente es la empresa que está en cesación de pagos, ¿no? Fíjense ustedes que la competencia no la determina la empresa que está en cesación de pagos, que de última es la que nos abre la puerta al resto de las empresas de grupo para presentarnos en concurso por agrupamiento. No es esa la que va a determinar la competencia, sino la que tiene el pasivo más importante, que no necesariamente es la que está en cesación de pagos, obviamente. Y dentro de la doctrina decía que va a ser unánime al entender de que el proceso de apertura tiene que ser único, es decir, una única sentencia con agregado de la copia de la misma sentencia en el resto de los expedientes, pero es una única sentencia que va a producir la apertura del proceso concursal de todo el grupo empresarial. Y dentro de esa sentencia se va a nombrar justamente, primero, la característica, es decir, que va a tramitar conforme las pautas del 66 y 67, y segundo, de que la sindicatura va a ser única, es decir, se va a proceder a sortear una única sindicatura. Sindicatura clase A o sindicatura clase B dependerá de la extensión de grupo y la complejidad del proceso concursal. Generalmente son sindicaturas clase A por lo complejo que pueden llegar a ser estos procesos concursales, pero eso para nada no condiciona que si es una empresa muy pequeña y que más allá de que es una empresa un concurso por agrupamiento, se puede designar una única sindicatura clase B, ¿sí? Que es un único profesional. O incluso, que esto también es muy posible y muy factible de hacerlo, de que se nombren a 2 o 3, ¿no? Síndicos clase B dentro del mismo proceso concursal. Y la tercera característica, que también la estábamos mencionando recién, es que van a tramitar por procesos separados. Cada uno de los expedientes concursales van a tener su propio trámite individual, aunque hay muchas etapas en las que van a coincidir, ¿sí? ¿Por qué? Porque la idea central de que todas las empresas de grupo tienen que presentarse al mismo momento es la unificación del proceso, de que todo el proceso concursal vaya siendo atravesado de manera conjunta por todas las empresas de grupo en el mismo momento. Algunas características procedimentales que yo anoté para tenerlas en cuenta, por ejemplo, bueno, expedientes individuales que ya estuvimos separados. El informe general sí es único, ¿sí? Los informes individuales, recuerden ustedes que son, que sí va a ser uno por cada, si bien informe general como instituto es único, va a haber un legajo por cada uno de los pedidos de verificación que se realicen. Eso no va a cambiar para nada. Sin embargo, el informe general sí va a ser único. El informe general tiene que tener una característica muy importante. Presten atención con esto, porque va a ser clave cuando hablemos del proceso en caso de garante, proceso del garante, concurso del garante, que tiene que tener un apartado, la doctrina va a decir, bueno, la ley dice que el síndico va a presentar un único informe general, ¿sí? Y se tiene que agregar, aparte de los requisitos del informe del artículo 39, los comunes del informe general, tiene que hacer un estado general de la situación patrimonial del grupo empresarial. ¿Bien? ¿Qué es lo que dice la doctrina? La doctrina va a decir, bueno, el síndico tiene que presentar un informe individual, un informe general, y si bien es único, dentro de ese informe general, cada uno de los requisitos de los incisos que pide el artículo 39 tiene que ser por cada una de las empresas. Es decir, analizar el activo de la empresa A, de la empresa B, de la empresa C, el pasivo de la empresa A, de la empresa B, de la empresa C, ¿cómo es? La liquidación o la posible liquidación de la empresa A, de la empresa B, de la empresa C. Es decir, el estado de cesación de pago de las empresas que estén en cesación de pago, de todas las empresas de manera individual, y las que no están, naturalmente, tiene que aclarar de que no se encuentre en cesación de pagos. Pero le tiene que agregar un inciso a eso, hacer un estado global de la situación patrimonial de todo el grupo empresarial. ¿Sí? Presten atención a eso. Y por último, como dentro de lo que va a ser el proceso, ¿no? Es la posibilidad de las observaciones cruzadas. Y esto es una novedad tremendamente interesante. Cuando nosotros hablamos de observaciones cruzadas, hacemos referencia a que los acreedores de cualquier empresa del grupo
pueden hacer observaciones a los créditos presentados por acreedores en otras empresas del grupo. ¿Sí? Aún, pensemos en esto. En un proceso ordinario de concurso y quiebra, ¿sí? Cualquier acreedor que se presente a verificar o incluso la concursada puede hacer observaciones de los créditos que se presentan. ¿Bien? En los procesos de concurso en caso de agrupamiento, esas observaciones las puede realizar cualquiera de los acreedores que se presenten a verificar en cualquiera de las empresas. El proceso de verificación sigue la línea del proceso ordinario. Vos te vas a presentar ante la oficina del síndico a verificar tu crédito en alguna de las empresas o en todas las empresas en las que tengas. Incluso las empresas del mismo grupo que tengan créditos cruzados pueden presentar e insinuar su crédito, ¿sí? El crédito cruzado, aunque la ley establece como requisito y como excepción, que no aparece en ninguna otra parte de la ley, de que pueden negociar de manera privada de modo de extinguir los créditos o conceder quitas o hacer concesiones a los créditos de interempresas, ¿sí? Sin embargo, pueden hacer observaciones cruzadas cualquier empresa a cualquier crédito de otra empresa y lo mismo cualquier acreedor de cualquier empresa a cualquier crédito presentado a verificar en cualquiera de las empresas de grupo. ¿En dónde radica la lógica de estas observaciones cruzadas? En que la suerte de una de las empresas de grupo puede arrastrar o condicionar la suerte de todo el grupo. Y para entender mejor, para que deje de compartir, vamos a ver la planilla siguiente. Cuando nosotros presentamos propuestas concordatarias, hay dos formas de presentar propuestas. O cada uno presenta una única propuesta, cada empresa de grupo presenta una única propuesta para los acreedores de su empresa. ¿Sí? Ese sistema de presentación de propuestas sigue el mismo régimen, ¿sí?, que los procesos ordinarios. Cada empresa va a tener que lograr las mayorías del artículo 45, mayoría de capital, mayoría de acreedores, dentro del pasivo verificado de su propio concurso preventivo. La homologación va a ser individual y en caso de incumplimiento, el incumplimiento de una empresa no acarrea la quiebra del grupo. ¿Ok? Funciona como si fuesen, ¿no?, procesos concursales individuales. La nota característica va a dar la segunda parte del artículo 76, 67, que es justamente en donde se nos permite o lo permite el concursado hacer una propuesta global, una propuesta única para todo el grupo empresarial, tomando como base, naturalmente, el pasivo consolidado del grupo. ¿Sí? Y esta propuesta va a requerir mayorías especiales. Y las mayorías especiales que va a determinar es que va a requerir el 70% del capital global, es decir, del pasivo, del capital, perdón, el 70% del pasivo, ¿sí?, total verificado de todas las empresas del grupo y el 50% del pasivo de cada una de las categorías, dice la ley. ¿Por qué habla de categoría? Porque dentro de ese mismo artículo, ¿sí?, habla de la posibilidad de categorización. ¿Recuerda usted la categorización que en el proceso ordinario se la regula en el artículo 41? La categorización dentro de los procesos por agrupamiento pueden ser categorías individuales por cada empresa como si fuese un proceso ordinario o pueden ser categorías del grupo. ¿Sí? Todas las empresas de manera grupal toman el pasivo concursal como si fuese un único pasivo, forman categorías y de esas categorías hacen propuestas para esas categorías. Ahora, para hacer esa propuesta y lograr las mayorías, dice, necesitan dos requisitos: el 70% del pasivo total computado y el 50% dentro de cada una de las categorías. Ahora, si no categorizan, porque recuerden que la categorización es una facultad más allá de la discusión, la hermosa discusión que hay acerca de las categorías mínimas, ¿sí? Si tienen que existir las categorías mínimas o no tienen que existir las categorías mínimas. Enrolándonos en la posición mayoritaria, categorización como facultad del deudor, ¿sí?, para lograr un acuerdo preventivo. Si el deudor decide no categorizar, que no categorizar es
tratar a todos los acreedores quirografarios por iguales, ¿sí? Entonces solamente se necesitaría el 70% del capital, del pasivo, perdón, computado. Y presten atención con esto. No se habla de acreedores, solamente de créditos. ¿Y qué quiero decir con esto? Que una empresa, un grupo empresarial que tiene muchos acreedores, pero muy pocos acreedores grandes, le bastaría con arreglar o hacer una propuesta que sea votada por estos acreedores que representen el 70%, aún cuando en términos nominales sean ínfimos. Estén muy lejos de la mitad más uno que exige la doble mayoría del artículo 45. ¿Se entiende la ventaja que nosotros tenemos con el proceso por agrupamiento? Esta es la nota característica que tenemos un sistema por agrupamiento, que nos va a permitir, ¿sí?, reorganizar, reestructurar la deuda de todo el grupo empresarial, logrando solo arreglar con el 70% del pasivo, sin importar cuántos acreedores sean. Yo tengo 1000 acreedores, pero 5 me representan la mayor cantidad de deuda. Yo arreglando con esos 5, estoy reestructurando la deuda de todo el grupo. Muy diferente al sistema de doble mayoría que establece 45. Y sin dudas, que fue una de las críticas que se le hace, que le hizo Mafia cuando dice, recuerdan cuando nosotros empezamos a hablar, dice el legislador fue muy hábil, muy avanzado, pero muy apresurado. Quedaron muchas cosas no observadas o que fueron pasadas por alto al momento de regular este instituto. Porque nos apartamos totalmente de la tradición de doble mayoría que no solo existe en Argentina desde la época del Código de Comercio, sino en todas las legislaciones del mundo, que garantiza, ¿no?, de evitar ese abuso de las mayores capitales, de los acreedores más grandes, y también evita el abuso de las mayorías minoritarias en cuestiones de créditos. Esa doble mayoría, que hace una armonía muy interesante para proteger el crédito de todos los acreedores, se ve totalmente eliminada con este sistema de propuesta única del grupo empresarial. No importa con cuántos acreedores negocie, siempre y cuando yo obtenga el 70% de la votación, que sí es verdad, es más de las 2/3 partes que me exige, ¿no? Porque si no es alrededor del 66%. Pero el 45% me exige el 66%, el 66,6% más la mitad más uno de los acreedores. Acá digo, no tengo la mitad más uno de los acreedores, sino que tengo solamente el 70% del pasivo verificado. Que unos pueden hacer, si se quiere, una equivalencia con esa mayoría agravada que exige el Kernel Power. ¿Sí? Recuerden ustedes que el 45 te permite al juez homologar una propuesta cuando no obtengan la mayoría en todas las categorías, si ha obtenido una mayoría agravada en al menos una. ¿Cuál es el problema o cuál es la gran diferencia con el Kernel Power? Que el Kernel Power primero te obliga a categorizar. Acá no hay obligación de categorizar, porque vos tenés que obtener mayorías de capital y de créditos en al menos una categoría para poder acceder al Kernel Power. Y segundo, que los acreedores que están en una categoría que no obtuvieron las mayorías pueden elegir en qué categoría ir. Acá no es necesario establecer categorías. Acá puede haber una única propuesta concursal, siempre y cuando sea abusiva, por supuesto, porque las facultades del juez de control siguen totalmente válidas, pero puede haber una que convenza solamente a los que tienen mayor capital, de la mayor cantidad de créditos, que se obtenga el 70% de esa base y con eso homologar una propuesta y sanear a todo el grupo. Esa es la gran ventaja que tiene. ¿Cuál es la contracara de esto? O el punto crítico, como pone ahí. No, ese no es el punto crítico que quiero hablar. El punto crítico, que a mí me parece mucho más crítico, es que el incumplimiento del acuerdo preventivo, aún por una de las empresas del grupo, va a acarrear la quiebra de todo. ¿Y esto por qué? Porque la propuesta concordataria, alguien tiene que hacerse cargo del pago, ¿sí? O de la propuesta de pago. Recordemos que
insisto con esto, en una empresa, en un concurso por agrupamiento, todas las empresas son empresas individuales. Cada empresa tiene una personalidad jurídica distinta. Entonces, cuando se establece una forma de pago, algunas de estas empresas, o todas ellas en diferente proporción, se tienen que hacer cargo de una parte. O una que se ponga en cabeza de cumplir con los pagos prometidos. Si cualquiera de las empresas que se habían comprometido a pagar, aunque sea una porción mínima, no cumple, es decir, hay un incumplimiento del acuerdo preventivo, aunque sea parcial por alguna de las empresas del grupo, la consecuencia es la quiebra de todo el grupo empresarial. Y ese es el gran riesgo que hay, ¿cierto? Y por eso es importante que en caso de presentarse en concurso, en caso de agrupamiento, sea primero un grupo que funcione de manera muy aceitada para que estas decisiones sean coordinadas, y segundo, de que se asegure el cumplimiento del acuerdo preventivo. Porque el riesgo, si bien los beneficios son muchos, como se estuvieron viendo, el riesgo también es muy alto. El cumplimiento de al menos una acarrea la quiebra de todo el grupo empresarial. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? Bien. Perdón, ¿puedo Sí, hacer una consulta? por supuesto. No me queda claro respecto a cuando presenta un concurso, si es pequeño o grande. Ahí no me queda claro. ¿Cómo si es pequeño o grande, Evangelina? Si es un concurso pequeño, es por la cantidad, ¿verdad?, de acreedores que tienen. ¿Vos decís un concurso ordinario o un concurso por agrupamiento? Claro, lo que pasa es que este difiere, ¿no? Porque, perdón, pero entré tarde a la charla, pido mis disculpas. Sí, no, ok. Nosotros acá no estamos hablando de los pequeños concursos y quiebras. En los pequeños concursos y quiebras, que entiendo que va a hacer referencia, que es el del 289, el 288, el 289, sí tiene que ver o por la cantidad de acreedores o por la cantidad de deuda que tiene, o por la cantidad de trabajadores también. ¿Sí? Son cualquiera de los tres requisitos. En este caso es distinto. En este caso lo que estamos hablando son empresas que conforman un grupo empresarial, ¿sí? Un holding empresario, que están vinculadas por una visión empresarial común, que se mueven a través de directivas generales comunes. Eso en general, en líneas sencillas, es un agrupamiento empresarial. Pueden ser empresas que trabajen sobre lo mismo o empresas totalmente heterogéneas. ¿Por qué? Porque muchas veces, incluso a pequeñas empresas les conviene formar parte de un grupo por el lobby, la presión, la capacidad de conseguir financiamiento, la capacidad de conseguir mercado. Ese es el sistema en que nosotros nos basamos ahora que estamos hablando de concurso en caso de agrupamiento. El pequeño concurso y quiebra del 288 y 289 son concursos como procedimiento, es el mismo procedimiento de cualquier concurso ordinario, solo que la ley le quita ciertos requisitos, muy poquitos, 3 informes contables que no le exige, literalmente. Tendientes supuestamente a simplificar el proceso, que en verdad no lo simplifica, lo puede abaratar un poquito, pero no hay nada más. De hecho, es uno de los institutos más criticados que tiene la ley, porque el pequeño concurso es un concurso grande sin certificación contable y no varía mucho. Muchas gracias. Perfecto. Y ahora sí, entrando en el tema del concurso del garante. En el concurso del garante, la característica no distintiva, sino similar que tiene con el concurso por agrupamiento, es que no se exige el requisito objetivo de la cesación de pagos. Es decir, la persona que garantizó por cualquier medio, ¿ok? Empieza diciendo así la ley, el artículo 69. A un sujeto que es concursado, que se concursa, puede solicitar su propio concurso preventivo, siempre y cuando la cesación de pagos del concursado lo afecte o lo pueda llegar a afectar especialmente.
Este sistema de garantías cruzadas, de garantías entre empresas, o incluso entre garantías entre los mismos administradores de las empresas, es tremendamente común en las empresas familiares, mucho más común en las empresas familiares agropecuarias. ¿Por qué? Porque los bancos, las entidades financieras o cualquier sistema de financiamiento le va a exigir, ¿sí?, además de las garantías propias que puede llegar a poner la empresa, garantías personales de los administradores y de los familiares de los administradores. Esto es tremendamente común. Nosotros tenemos un montón de casos acá de empresas, pequeñas empresas agropecuarias familiares, ¿sí?, en donde se adhieren a un sistema de concurso por garantía. ¿Por qué? Porque al ingresar un sujeto en estado de cesación de pago y tener prohibición de efectuar pagos por disposición del 16, el artículo 16, se hace ejecutable la garantía. Y entonces la persona que garantizó a otro, ¿sí?, el que prestó esa garantía puede ser ejecutado por este tercero sobre el cual estaba garantizando ese acto jurídico. Y la ejecución, ¿sí?, de esa garantía puede acarrear un perjuicio económico de tal envergadura que ponga en riesgo el desarrollo económico de esa persona o de esa otra persona, humano o jurídica. Y ante esa eventualidad, ante la posibilidad, fíjense ustedes, ante la posibilidad de que la persona que garantiza, ¿sí?, ponga en riesgo su patrimonio, entonces la ley le va a permitir ingresar a un proceso concursal. Esto es lo que en la doctrina concursalista hace muchísimos años se viene hablando de la preinsolvencia. Es decir, una persona que no está en insolvencia, que no está en cesación de pagos, pero que está inminentemente en cesación de pagos. Es decir, y esto lo aclaro siempre cuando me toca hablar sobre cesación de pago, no es que un día nos levantamos y estamos en cesación de pago porque vimos que la cuenta nos alcanza para pagar lo que tenemos que pagar. El sistema de cesación de pago, y por eso la ley habla de un periodo de cesación de pagos, es cuando vas ingresando a poco en un circuito de empezar a patear pagos y a no poder y a tener que refinanciarte hasta que llega un momento en el que no se pueda afrontar más gastos o de que alguien a lo que le estábamos pidiendo un refinanciamiento o estamos pateando hacia adelante los vencimientos nos exige el pago y nos exige el pago de manera compulsiva, ¿sí? En ese momento es cuando se exterioriza la cesación de pagos. Recuerden que la cesación de pagos es no poder afrontar, por no tener liquidez para afrontar en la inmediatez los vencimientos que existen. Esa es una demostración, un hecho exterior de la cesación de pagos y te va a permitir a vos abrir la etapa concursal. No se le exige eso al garante. La ley no le dice al garante que tiene que tener problemas financieros o que tiene que no poder pagar la garantía, el crédito que garantizó. Dice que el pago de esa garantía le pueda llegar a acarrear una complejidad económica. ¿Puede agarrarle o no puede agarrarle? Pero no es la simple molestia. Cualquiera que salimos garante y tenemos que afrontar una garantía, a mí nunca me tocó, y toco madera, ojalá nunca me toque, pero es una situación tremendamente incómoda. Porque me acuerdo siempre de mi profesora de Derecho Civil Parte General en primer año, que nos decía, si salen de garante, el estudiante de primer año, dice, lo peor que le puede pasar, porque es gratuitamente están poniendo la cabeza para que se la ejecuten. Porque no tenés nada a favor y solamente de buena voluntad salís a garantizar un crédito que otro no puede pagar y te van a ir a cobrar a vos y no puedes hacer nada para retener ese pago. Y ante esa situación, ¿sí?, de que, y a lo que iba es, el riesgo no es la simple incomodidad. Me cuesta pagar este crédito o no quiero pagar el crédito que me pueden venir a ejecutar. Eso no alcanza en principio para la ley para presentarse en concurso preventivo. La ley habla de una crisis inminente, de que la ejecución de ese crédito te pueda acarrear problemas financieros y por ende problemas para seguir ejecutando, para seguir desarrollando tu actividad económica. ¿Bien? En ese caso, la ley te permite a vos ingresar al concurso preventivo, pero la característica, y esta es la gran crítica que se le hace, porque el concurso del garante está regulado en un solo artículo, y te remite al concurso por agrupamiento.
Y el problema del concurso por agrupamiento, el problema que se nos va a presentar es, primero, que la remisión es genérica, ¿sí? Es decir, por ejemplo, que podría haber observaciones cruzadas de créditos, sin embargo, los créditos del garante pueden no tener nada que ver y no afectar en nada al desarrollo de la actividad empresarial, de la empresa principal que se concursó, del garantido. También va a pedir el mismo informe general del síndico, es decir, un único informe general, y el informe general tiene que hablar del estado contable general del grupo empresarial, y no existe un grupo empresarial, porque la persona que sale a garantizar no forma un grupo empresarial, no forma una unidad económica con el garantizado. También le permite la posibilidad de presentar una propuesta concordataria común que tampoco tendría sentido, primero porque el riesgo empresarial es tremendamente alto, ¿sí? De que el garante quiebre porque no puede afrontarle el acuerdo preventivo al que llegaron y arrastre con esta quiebra a la empresa. Sería totalmente ilógico que pueda presentar un un acuerdo unificado. Entonces hay muchas características del concurso por agrupamiento que no aplican, ¿sí?, al concurso del garante. La doctrina va a decir que la interpretación tiene que ser armónica, aunque la ley haga una remisión absoluta al artículo 66, que en verdad el 66 y 67 tendrían que ser solo aquellas cuestiones que pueden aplicarse, obviamente. Ahora, qué es lo que se puede aplicar y qué es lo que se puede aplicar va a quedar a criterio de cada tribunal, ¿no?, de cada intérprete. Y otra diferencia sustancial que hay es el plazo que se le da para presentarse. ¿Por qué? Porque el garante tiene hasta 30 días después de la última publicación de dictos para presentarse en concurso preventivo como concurso al garante, ¿sí? Tiene sentido y tiene lógica, ¿por qué? Porque el garante puede ser que se entere recién a través de la publicación de dictos, ¿ok? Y de hecho el garante tiene que ir a verificar como acreedor eventual, en caso de que se le ejecute la garantía, al concurso de principal. Sin embargo, la remisión al 66 y 67 te va a exigir la unificación de fechas, porque me parece que no lo dije, en el proceso en caso de agrupamiento, la ley exige unificación de fechas, es decir, que todo el periodo de concurrencia, que todo el periodo de exclusividad, que todo el periodo de verificación de crédito transite en el mismo momento. Si el acreedor, si el garante se presenta 30 días después que se publica, no 30 días después de la apertura, 30 días después de la última publicación de edictos. Recuerden ustedes que una vez que se abre el concurso preventivo, se manda a publicar edictos por 5 días. Se abre el concurso preventivo. Imaginemos que acá funciona todo como un relojito súper aceitado. Al otro día se publica. 5 días de publicación. De ahí tenés 30 días más. En general, ahí la doctrina va a discutir acerca de si son 30 días hábiles o 30 días corridos. Heredia dice que como no es un tiempo procesal, sino del derecho objetivo, son 30 días corridos, ¿sí?, por la forma del artículo C del Código Civil y Comercial, mientras que otro, como Gracia Viles, sostienen de que son días hábiles. 30 días hábiles nos iríamos como a 35 días corridos más o menos, más 5 días que tardamos en publicar el edicto, más un día entre que se salió la sentencia, en caso de que la hayan presentado y el juez la haya sacado. Son casi 40 días después de que se dictó la apertura del proceso concursal en la que se puede presentar a concurso el garante. Todas las fechas que se establecen en la apertura, que son del periodo de exclusividad, que son para verificar, se van a tener que ser corridas. ¿Okay? Se van a tener que readecuar para poder adecuarlas con las nuevas fechas, porque una vez que se presenta el garante, se le abre el concurso preventivo, se le hace publicar los edictos de rigor, porque sigue el procedimiento de cualquier concurso, y entonces ahí vamos a tener que unificar la fecha, o el tribunal va a tener que unificar las fechas y volver a hacerle publicar edictos a la empresa principal, ¿no?, a la empresa concursada, para hacer saber cuáles son los periodos de verificación de créditos. Ni hablar, ¿no es cierto?, si el síndico ya envió las cartas certificadas con las fechas de verificación a los acreedores. Tendríamos que volver a enviarlas, sería un doble gasto. O
en la mejor de las circunstancias, es prorrogar, ¿no?, el periodo de verificación de créditos, que es el primer periodo. Yo hablo de verificación de crédito porque es la primera fecha que va a establecerse, hasta hacerlas coincidir con la fecha de verificación de crédito de garante, y ahí unificar toda la fecha. Entonces se entra en una complejización bastante importante. Y el segundo punto de debate, que abrió un debate bastante interesante en la doctrina, es si los socios ilimitadamente responsables, como por ejemplo las sociedades colectivas, las sociedades de hecho, pueden presentarse en concurso preventivo como concurso preventivo del garante. Y que esto sí es muy importante, porque en las sociedades de hecho, que es muy común en empresas agropecuarias pequeñas, la cesación de pagos de la sociedad de hecho en general, de la persona que tiene personalidad jurídica diferenciada, puede acarrear consecuencias económicas para los socios ilimitadamente responsables, ¿sí? Y no necesariamente estos socios, generalmente sí, pero no necesariamente son garantes, pero tampoco funcionan como una unidad económica. Entonces, no entrarían ni como garante ni como unidad económica. Gran parte de la doctrina, yo diría que la mayoritaria, entiende que los socios ilimitadamente responsables pueden presentarse a concurso preventivo dentro del Instituto del Garante, ¿sí? Porque, ¿cuál es la discusión que hay? Que la ley habla de cualquier instrumento jurídico que haya servido para garantizar. Mientras que la constitución de una sociedad, ¿sí?, con responsabilidad ilimitada de los socios, no sería un instrumento jurídico, al entender de estos autores, que garanticen, a mi entender, ¿sí?, el contrato constitutivo de una sociedad es un instrumento jurídico, es un acto jurídico que de hecho a vos te garantiza o garantizás con tu propio patrimonio a esa empresa. Entonces, aunque no sea garante en el término jurídico de la palabra, estás garantizando el funcionamiento de esta empresa, o a como es las deudas de estas empresas. Entonces, entiendo que también podría encuadrarse dentro del concurso del garante. ¿Bien? Y, perdón, que dejé de compartir. Ahí va. Y una última cuestión es acerca de la cuestión de la legitimación. ¿Por qué? Porque hay ahí un debate en la doctrina infructuoso, para mí innecesario, acerca de si el garantizado, es decir, la empresa concursada, debía ratificar o aceptar, si se quiere, la presentación del garante. ¿Esto por qué? Porque la discusión que había era por la consecuencia que podría acarrear las propuestas unificadas, es decir, que el incumplimiento del garante pueda acarrear la quiebra de la empresa principal. A mi entender es innecesario, porque esa consecuencia se va a dar únicamente cuando haya propuestas unificadas. Si las propuestas no son unificadas, entonces funcionan como concursos individuales, ¿sí? Tienen que conseguir obviamente las mayorías del 45, pero van a funcionar como institutos, como concursos ordinarios, y entonces el incumplimiento del garante no acarrea necesariamente la quiebra del garantizado, y al inverso tampoco funciona. Entonces me parece que es una discusión que no tiene mayor sustento. Sí me parece muy interesante, por lo menos en el punto de vista teórico, porque fíjense ustedes que la presentación del garante, ¿sí?, en concurso preventivo se da 30 días después de la última publicación de dictos, ¿ok? Y la ratificación que tienen que realizar por el artículo 6 las sociedades que se presentan en concurso preventivo también tienen un periodo de 30 días para ratificar esa presentación en concurso preventivo. Y la consecuencia de la no ratificación en concurso preventivo es justamente el desistimiento del proceso concursal. Entonces, el planteo teórico, en principio, porque no encontré ningún precedente que haya abordado esta cuestión, es qué sucedería si el garante se presenta en concurso preventivo sin estar en cesación de pagos, sino por el instituto del concurso del garante,
Pero interín, ¿sí? Luego de estos 30 días, el concursado principal, la empresa garantizada, no ratifica su presentación en concurso preventivo o desiste del concurso preventivo. ¿Qué es lo que pasa con el garante? Si el concurso de garante ya ha abierto, tiene que seguir tramitándose o no tiene que seguir tramitándose. ¿Se entiende el planteo? ¿Por qué? ¿Cuál va a ser la solución al tema? La verdad que la solución yo creo que va a depender mucho de la etapa concursal en la que se encuentre. Si nosotros entendemos que el instituto del concurso preventivo del garante está atado, es decir, es una especie de anexo o subsidiario, ¿sí?, del concurso de la empresa principal garantizada, entonces como anexo o como subsidiario, como secundario, como auxiliar, va a seguir la suerte del principal. Y entonces si el principal desiste, no puede continuar en su concurso preventivo y habría también que producirse un desistimiento del concurso del garante. Sin embargo, si ya se ha publicado edictos anunciando la apertura del proceso concursal del garante, entiendo que ya no se puede volver atrás para poder, declarar nulo o el desistimiento del concurso del principal. Entonces, esa cuestión no está resuelta en la ley, ¿sí? No he leído, no he encontrado precedentes jurisprudenciales que aborden la cuestión, por eso decía, me parece que es más un debate teórico que un debate práctico. Pero, bueno, como decía Mafia, y tomando por ahí algunas palabras de él, fue una decisión muy acertada, pero muy apresurada en nuestro legislador, ¿sí? Creo que hay mucho ahí para pulir. Muy interesante el instituto, insisto, sigue siendo totalmente novedoso, pero que habría que pulirlo mucho más. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esta cuestión? Si no, como para avanzar un poquito más, que veo que me queda un poquito de tiempo, Ricky, si vos estás de acuerdo, me gustaría hablar unas pequeñas cuestiones sobre verificación de créditos, pero si alguien tiene alguna pregunta sobre esto que estamos hablando, charlamos sobre este tema. Perfecto. Mientras esperamos que alguno se anime, también lo que tiene que tener presente por ahí del concurso del garante, como bien explicaba Ale al principio, el agrupamiento va todo el grupo económico. Entonces, muchas veces en diferentes partes de la cadena productiva, sobre todo de una empresa agropecuaria que tenga soporte, puede haber distintas empresas. Y a lo mejor el grupo decide que dos empresas, es decir, una y su garante, sean las que vayan al concurso, dejando afuera las otras sobre las que tiene interés por una cuestión de que las quiere proteger y que no se sometan a este procedimiento. Hacen por ahí un concurso de agrupamiento, pero selectivo, porque solamente ponen a una deudora y a la garantizada. Y también lo que genera muchas veces, por eso decía bien Alexis que habría que readecuarlo un poco, darle un poco más de volumen al concurso de garante, es que permite la selección de determinadas circunstancias que quiera el grupo concursado, que no las podría tener si no existiera esta figura, como la jurisdicción en particular que se quiere utilizar, etcétera, etcétera. Eso como para completar y dar un poco de tiempo, pero bueno, veo que no hay preguntas, así que si querés continuar con lo otro. De hecho, vos sabés que pasó un caso muy similar acá en el concurso preventivo de Vicentín. Algodonera Avellaneda, que era una empresa del grupo, era garante de un crédito de casi 300 millones de dólares en el Banco Nación, en Vicentín. Y cuando Vicentín se presenta en concurso preventivo, habían intentado también, o por lo menos ese fue el comentario que había llegado, de que Algodonera se iba a presentar en concurso preventivo bajo el régimen que dice, que bien está explicando Ricardo, que no es bajo el régimen de concurso por agrupamiento, porque si no tendrían que traer a todas las empresas del grupo, sino a través de la figura del garante, ¿sí? Entonces venía una sola empresa a presentarse en concurso preventivo, pero invocando su calidad de garante y no empresa de grupo. Entonces, me parece muy adecuado y el ejemplo va bárbaro para la aclaración que hizo Ricardo.
Algo que me quedó como apéndice, que no lo puedo poner dentro de este desarrollo porque no iba a ningún lado, pero que me parece muy interesante, sobre todo en cuestiones de, como es de procesos agropecuarios, esto ya sea para empresas agropecuarias o para empresas industriales, pero que tengan vínculos con contratos agrarios. Se planteó o se suele plantear la cuestión de la moneda de verificación. ¿Sí? Es decir, si la verificación se realiza en pesos o la verificación se realiza en dólares. La regla general, primero el artículo 19 habla sobre cómo se verifican los créditos de moneda extranjera. Sin embargo, ocurre algo muy común en Argentina, tremendamente común, es parte de la vía natural de las negociaciones en Argentina, que se utiliza el dólar como moneda de ajuste, no como moneda de pago. ¿Sí? Se establecen precios que están fijados en dólares porque al momento del pago se pagan en pesos, pero con la actualización del dólar. Es decir, no se utiliza, aunque se consigne el dólar en el contrato o en la factura, no es dólar billete la moneda de cambio de cancelación de la obligación, nunca es el dólar billete. Por eso hablo del dólar en la forma en la que vamos a cancelar la obligación, sino que es el peso actualizado al costo del dólar a ese momento. Una forma de mantener estable las ganancias. El problema es cuando se presentan a verificar. Cuando ese contrato está regulado, está regido por un precio en dólares, pero que los usos del mercado indican que el dólar era una moneda de ajuste y no una moneda de cancelación de la obligación. ¿En qué moneda va a verificar el tribunal? Y acá, antes de entrar en las diferentes posturas jurisprudenciales, yo tengo que aclarar de que la verificación en un proceso concursal, te verifiquen en pesos o te verifiquen en dólares, la forma en la que vas a cobrar es la forma de la propuesta concordataria. Si la propuesta concordataria vos verificaste dólares, pero la propuesta concordataria que ganó y que se homologó indica que vas a cobrar en pesos, vas a cobrar en pesos, aunque hayas tenido un crédito en dólar verificado. Y aunque hayas tenido un crédito en pesos y te lo hayas dolarizado la propuesta, como una forma de propuesta para mantenerte actualizado sin contar intereses, vas a cobrar en dólares o en dólar o en pesos al momento del pago con respecto al valor del dólar, es decir, conforme se estableció en el acuerdo preventivo y no en la verificación de crédito. ¿Te va a dar mayor margen o mayor poder de negociación? Sí y no. ¿Por qué? Porque para el poder de negociación, el artículo 19 indica que todas las deudas en dólares se especifican al momento de presentación en concurso para establecer la base de negociación. Si al momento de presentación en concurso vos tenías 50 dólares, esos 50 dólares lo pasás a pesos y ese va a ser tu poder de voto, aun cuando tengas que votar, ¿sí? Haya pasado un año y el dólar ha estado mucho más caro, porque la cristalización del pasivo se produce al momento de presentación de concurso o al momento de verificación de crédito, si se quiere, ¿sí? Ahí hay otro inciso por ahí que dice, al momento de verificación de crédito es la especificación que se tiene que hacer. Te puede dar mayor poder de voto, pero la forma en que vas a cobrar va a ser conforme la propuesta concordataria. ¿Bien? Aclarado esto, que me parece tremendamente importante, porque después si no, nos embarcamos en una discusión acerca de si me verificaron pesos o me verificaron dólares, cuando la propuesta aprobada, porque por ahí son verificaciones tardías, o revisiones, cuando la propuesta aprobada te van a pagar en pesos. O sea, que vos te verifiquen en dólares, te verifiquen en euros, te verifiquen en yuanes, y te van a pagar en pesos, te van a pagar en pesos. Insisto, te va a cambiar el poder de negociación, pero la misma propuesta va a indicar, si te van a pagar en pesos, cuál es el precio del dólar que te van a tomar. No vas a ir a cobrar los dólares, ¿va? ¿Por qué? Porque, insisto con esto, la propuesta concordataria te va a producir la innovación de todas las obligaciones que tenías. Aclarado esto, existen dos posturas jurisprudenciales. Una, la más sencilla, dice, si vos viniste a pedir dólares, tenés tu contrato en dólar, te verifico en dólar. Fin. ¿Ok? La otra, un poco más rebuscada si se quiere, pero a mi entender más realista, dice, ¿por qué? Porque lo que se busca es la realidad del negocio jurídico que se estaba llevando adelante, vos verificás un crédito que realmente ocurría en la realidad, entonces dice, si vos cobrabas en pesos,
yo te tengo que verificar tu deuda en pesos, porque vos, si este contrato no se hubiese interrumpido por la presentación en concurso, al final de tu camino hubieses cobrado pesos. Entonces, vos venís al concurso preventivo y no puedes reclamar que una verificación en dólar porque vos nunca tuviste un crédito en dólares. Tu crédito real era un crédito en pesos y el dólar lo utilizabas como una moneda de ajuste. Así como se fijan tasas de intereses para establecer los intereses, en ciertos contratos determinados en dólar se utiliza el dólar como una moneda de ajuste. No utilizas una tasa, utilizas un valor fijo. Un valor variable, si se quiere, pero un valor en fin. Si, por ejemplo, a mi entender, o siguiendo esta línea jurisprudencial, se van a verificar en dólar aquellos contratos que efectivamente tenían que ser cancelados en moneda extranjera. El clásico ejemplo es el anticipo de créditos para exportaciones, en donde el banco te da dólar, billete, y vos tenés que devolverle dólar, billete. En ese tipo de operaciones, o cuando haces operaciones internacionales, más allá de que vaya al banco a depositar pesos, las operatorias internacionales en dólar. Ahora, dentro del mercado granario hay una multiplicidad de contratos que están ajustados al dólar, ¿sí? La compra de insumos agropecuarios están casi todos dolarizados, la cotización de los commodities están absolutamente dolarizados. Ahora, al momento de cancelar, ¿sí?, esas facturas, se la cancelan en pesos. Por eso es que esta postura jurisprudencial, que se habrán dado cuenta que es la postura en la que yo me enrolo, porque hace 20 minutos que la estoy defendiendo, es la que busca la realidad negocial, es decir, la realidad del negocio jurídico que nosotros vamos a ir a verificar. Nosotros verificamos un crédito y el crédito, no verificamos un contrato. Y el crédito que nosotros tenemos es un crédito en pesos, ¿ok? Si nosotros teníamos un crédito en dólar, lo verificaríamos en dólar, pero si lo vamos a cobrar en dólar, si lo vamos a cobrar en pesos, más allá que el contrato decía en dólar, se lo va a cobrar en dólar. Ahora, ¿cuál de las dos posturas es correcta? La verdad que no puedo decir cuál es la correcta, para mí es una cuestión interpretativa. Insisto, para mí generó en cierto momento una discusión tal vez más álgida de la que en la realidad necesitaba, o que en la práctica después se vio transparentado, ¿sí? Porque a la postre es el contrato, es el acuerdo preventivo el que te va a determinar a vos el modo de pago. Puede ser, aunque habría que analizarlo, que la verificación en dólar sí te sirva, por ejemplo, para una futura quiebra, ¿ok? Una futura quiebra sin que haya un acuerdo homologado, es decir, cuando el concursado no logra llegar a un acuerdo homologado, porque si se homologa el acuerdo, recuerden que no nacen las obligaciones anteriores en caso de incumplimiento, sino que son solamente las posteriores. Ahora, puede ser, habría que tener en cuenta la fecha en la conversión, porque en la quiebra incluso los contratos dolarizados se especifican, habría que ver la fecha de conversión, pero podría llegar a ser, si se especifican al momento de la declaración de quiebra, que sí haya una conveniencia en la verificación, teniendo en cuenta esta quiebra virtual, ¿no es cierto?, que hablábamos al comienzo de la clase. Mientras eso no ocurra, en un proceso normal, entiendo que no es tan determinante la discusión que pueda desarrollarse en torno a la moneda de verificación. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que si te piden dólar, hay un contrato en dólar y te verifican dólares, me parece muy bien, pero también me parece muy bien que si hay un contrato en dólar, pero la realidad negocial era que esa obligación se satisfacía en pesos, también me parece adecuado que la verificación sea en pesos. Recuerden ustedes, y yo insisto con esto, el juez en los procesos concursales es un juez que tiene que velar por la igualdad de todos los acreedores, ¿sí? Y en esta igualdad entre todos los acreedores es lo que va a llevar a tomar justamente estas, ¿cómo decirlos? Estas determinaciones generalistas, ¿no? Decir, bueno, pero estás perjudicando al que tiene un contrato. No estoy perjudicando al que tiene un contrato en dólar y que siempre cobró en pesos, sino que lo estoy poniendo en un pie de igualdad con el resto de los acreedores que tenían un contrato en pesos y cobraban en pesos, porque esa era la realidad negocial en la cual se basaba su negocio, ¿sí? Bien, Germán, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Gusto saludarlos. Excelente la clase, Alexis. Yo quería simplemente hacerte una pregunta
con respecto a, porque se planteó en una diplomatura de concursos que estoy haciendo, cómo impacta este decreto de Milei que viene a cambiar la naturaleza de las obligaciones de dar moneda extranjera y de obligación de dar cantidad de cosas pasa a ser obligaciones de dar sumas de dinero, y la prohibición que establece ese mismo decreto de los jueces de intervenir en la conformación del negocio. O sea, excluye todo tipo de dirigismo contractual acá. Entonces, por ejemplo, en el mecanismo de una verificación de créditos o en una eventual revisión, el juez concursal estaría atado de pies y manos para discutir esto. ¿Cómo lo ves? ¿Tenés algún, no sé, criterio jurisprudencial? ¿Viste algo? Gracias. Gracias, Germán. Es muy interesante el planteo, pero por dos cuestiones. Primero, creo que ese decreto modificaba un artículo del código, ¿no? Puede ser, porque si es por decreto, estamos en un proceso institucional bastante raro en donde hay un montón de decretos que... Hay como una alteración en el orden, ¿no? En la pirámide, en la famosísima pirámide de Kelsen, y hay como una alteración bastante importante, que a mi entender, rara, entendiendo que haya sido la modificación al Código Civil, que se había modificado acerca de la forma de cancelación de las obligaciones de moneda extranjera y esa cuestión. Primero, creo que el 19 de la ley de concursos nos da la solución. ¿Por qué? Porque primero porque es una ley especial y estamos dentro de un procedimiento especial y que excluye a la ley general, ¿no? Aun cuando sea posterior, la ley especial excluye o por lo menos tiene prioridad por sobre las leyes generales. Y segundo, creo que está en esto que estuvimos debatiendo recién. El acuerdo preventivo homologado te produce la novación de las obligaciones. Entonces, más allá de que hayas tenido una obligación en dólar y el Código Civil te obligue a cancelar ese contrato con dólares, ¿sí? en dinero, si el acuerdo preventivo te estableció un pago en pesos, te novó esa obligación. Entonces vos ya no vas a tener una obligación en dólares, sino que vas a tener una obligación en pesos. Y otra cuestión que también se plantea mucho es acerca de la fecha que he visto algún planteo, es la fecha en la que se especifican, cuando se habla de la especificación de los créditos en las verificaciones, cuando son en moneda extranjera. Ahí hay dos cuestiones distintas. Primero, cuando vos tenías un contrato en dólar y el juez te lo verifica en pesos, es al momento de presentación de concurso, porque es cuando se corta, ¿no es cierto?, cuando se produce la prohibición de realizar pagos o la alteración de los acreedores. Mientras que el cambio, es decir, la toma del dólar al precio, al momento del el informe individual, se da para aquellos contratos que fueron verificados de moneda extranjera. Es decir, estamos ante dos situaciones distintas. Si a vos te verifican en pesos, el contrato se especifica al momento de presentación en concurso preventivo. Ahora, si a vos te lo verifican en dólares, te lo van a especificar para la cristalización del pasivo y establecer las mayorías, ¿sí?, al momento del informe individual, que es el informe que va a tener que hacer el síndico para cristalizar ese pasivo. Pero son dos cuestiones distintas, porque por ahí había, o he visto, o he leído algunos planteos y decía, bueno, pero me tomaste un dólar al momento de presentación del concurso y me lo tendrías que haber tomado al momento del informe individual. No, si a vos se te especificó la deuda y se te reconoció en pesos, esa especificación se la realiza al comienzo del concurso preventivo. Ahora, si tu deuda es en dólares, tu crédito, perdón, es en dólares, y se te lo reconoció en dólar, entonces la especificación sí es al momento del informe individual, porque es una especificación únicamente para la votación de mayoría, no para la contabilización de las mayorías. Pero son dos cuestiones distintas. Si está en dólar, venimos a esto acá, pero si está en peso, nos quedamos al comienzo del concurso preventivo. ¿Sí? Y que no lo preguntaste, Germán, pero me hiciste acordar de algo que también es muy recurrente y que lo he visto estos días y que de hecho tiene sentido el planteo porque es muy común esa confusión, pero son dos cosas distintas. Si te lo verifican en pesos, te lo van a especificar al momento de presentación en concurso preventivo. Si te lo verificaban en dólar, sí te lo van a verificar solamente para el cómputo de mayorías. Y otra vez aclaro, no es que lo vas a cobrar en dólar, o sí o no, pero va a depender del acuerdo preventivo.
¿sí? Muy interesante la pregunta. Bien, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta o algún aporte que quiera realizar? Mientras pienso en otra de las cositas que saben suceder en el ámbito granario, sobre todo en los contratos a fijar condiciones o lo de forward, es decir, donde yo tengo un contrato que digo, che, de acá tanto tiempo te voy a entregar mercadería y vos me vas a pagar. Muchas veces ya se fija el precio en dólares de la mercadería y después si hay un incumplimiento se tiene que pagar la diferencia, ya sea para arriba o para abajo. En un caso, bueno, que llegó Alexis, que fue el de Vicentín, ¿qué había pasado? En octubre, noviembre, el precio futuro que tenía la soja estaba alto. Entonces, hubo muchas transacciones en ese momento. Y cuando sucede el momento de cesación de pago, perdón, el momento de la verificación de créditos, el monto de la soja había disminuido. Entonces, muchas de las empresas tenían la duda de, che, ¿verifico o no verifico? Porque si verifico, voy a tener problemas de que tengo que entregar el cereal, voy a ir como un quilografario al último y a su vez el precio del cereal me conviene. Obviamente, ¿qué había que esperar? Había que esperar que tomara el síndico y dijera, che, esto se continúa o no se continúa. Pero no hay tanta obligación de la ley concursal para que el síndico sí o sí se expida sobre qué contratos continúan y qué contratos no. La lógica que se tomaron muchas de las empresas agropecuarias y mucha gente que le tenía que entregar el Vicentín es embolsar el cereal y rogar que el síndico no pidiera la entrega de la mercadería o la continuidad de ese contrato, justamente porque estaba el cereal, si bien estaba mal, me convenía la venta posterior, porque me equivoqué, estaba más barato en noviembre y diciembre y después estaba más caro en la verificación. Entonces convenía entregárselo a otro, el cereal, aparte para cobrarlo de manera inmediata. Bueno, eso fue un poco también una duda que siempre se genera con los contratos granarios y esta imposibilidad o esta falencia que tiene la ley concursal de poder compelerlo o no y hasta qué punto es conveniente compelerlo o no a la sindicatura para que se exprese sobre un contrato. Yo creo que esas particularidades que vos resaltás sobre estos contratos muy particulares que están dentro del mundo agropecuario, aparte de los ciclos que estábamos hablando al comienzo, creo que dan esas notas características, ¿no?, que tendría que tener en cuenta en una ley de concurso que refiere específicamente a este tipo de empresas. Es probable, no tengo los números, pero es probable que no sean la mayor cantidad de empresas concursadas, por suerte, ¿no?, en Argentina, pero cuando ocurre, se plantean estos problemas que no tienen una solución en la ley. Entonces la jurisprudencia lo resuelve y a veces son jueces que tienen una forma de interpretar y otra forma de interpretar, y es tremendamente válido de que un juez de Capital Federal interprete este tipo de contratos y la naturaleza de este contrato totalmente distinto de un juez del interior, pero por el conocimiento práctico que también tengan de este tipo de actividades, ¿no? Y que sea más flexible o menos flexible según pueda llegar a entender cómo funciona o no una actividad tan particular y tan del interior de Argentina como es la producción agropecuaria. Tan importante en volumen de movimiento, pero por suerte tan excepcional en el mundo concursal, pero no por ser excepcional tiene que ser contemplado, o de hecho, por el hecho de ser excepcional, tendría que estar contemplado con algunos parámetros especiales. Insisto, son notas características, algunas cuestiones específicas que son importantes determinarlas, que la ley no las determina, y que son dos artículos que se podrían tranquilamente agregar en vez de 88 y 89 que no sirve para nada y que te regule de manera global, no te armonice un proceso para empresas tan importantes. Bien. ¿Alguna duda, consulta? ¿No? Bien, Ricky. Hasta ahí, no sé si querés cerrar vos, si no lo cierro yo. Solamente agradecerte, Ale, por siempre la predisposición que tenés con los eventos que organizas.
caracterizamos. Es un orgullo que hayas participado de este ciclo, ya te lo he dicho, digamos, por ahí los que hacemos de derecho agrario no tienen la posibilidad de saber quién es la persona que hoy les dio esta clase, pero los que tenemos la suerte de tener una partecita también en un concurso y quiera, sabemos también del calibre del expositor que sos, así que desde ya agradecerte porque, bueno, sos el máximo exponente que hemos tenido en este ciclo de Derecho Agrario. Te agradezco muchísimo la deferencia nuevamente por sumarte y por la exposición que nos ha dado hoy. Muchas gracias y te dejo el cierre. Bueno, muchas gracias, Ricky. Agradecido. Me queda la duda si le decís a todos lo mismo o no, pero voy a confiar de que no. No, agradecido por la invitación y aparte fue un hermoso desafío y buscar temas que nos apasiona. Relacionar esto que me apasiona mucho con el mundo agrario me parece fantástico y me parece un potencial tremendo. Así que gracias a los que estuvieron, a los que participaron, a la universidad por el espacio y bueno, a vos, Ricky, por siempre invitarme a estas cuestiones. Hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos, que anden bien. Chau, chau.